voy a tener que ponerme de pie para no dificultar la posibilidad de que converse con ustedes. La verdad es que el tema tecnológico, independientemente de mi función pública, expresa cómo los modelos han ido transformando la sociedad. Y yo sé que aquí hay muchos maestros y maestras. Qué bueno. Pero mi primera reflexión para entender, sobre todo Alfredo, que yo, de las veces que yo venía aquí hace unos cuantos años, Alfredo se mantiene con la misma edad, con el mismo porte, y yo he cambiado, pero hace muchos años venía. Pero miren, la primera reflexión que yo hago sobre el tema tecnológico y para llegar a él, es que evidentemente la tecnología se ha constituido en una especie de parteaguas respecto a los modelos educativos tradicionales. ¿Cuál era el modelo de formación típico en la sociedad de hace 30 o 40 años? Que la gente iba, obtenía niveles educativos y esos niveles educativos lo lanzaban al mundo de lo profesional. La gente se hacía contador, abogado, ingeniero, médico. Sin embargo, hace ya 40 años, un concepto que se llama la cuarta revolución industrial demostró cómo el Internet era el instrumento de transformación del mundo. Y por vía de consecuencia colocaba a tiro de un clic, de un acceso y de una velocidad, el contacto que hace 20, 30 o 40 años resultaba inimaginable. Frente a eso, ¿qué ha pasado en el mundo? Y cómo los conceptos digitales se han ido transformando de tal manera. Para gloria de Dios, yo solo quiero ponerle un ejemplo. Así como el modelo económico dominicano se ha transformado en los últimos 40 o 50 años, pasando de la industria azucarera, la exportación de bauxita y de oro, a zona franca, turismo y remesa, los modelos educativos surgieron formalmente, pero han hecho una transición sumamente interesante. ¿En qué consiste esa transición? Y veo muchos jóvenes aquí. Bueno, la transición consiste en que en el país 55% de la formación tradicional sigue insistiendo en las carreras clásicas. Y ese componente tiene un problema, porque en la actualidad en la República Dominicana solo el 12% de la población tiene una formación llamada STEM, ciencia, tecnología. Pero miren lo que ha pasado con la transformación del mercado dominicano para que ustedes vean la importancia del tema digital y tecnológico. Que el mayor nivel de empleabilidad en la República Dominicana en la actualidad es con las profesiones STEM. ¿Por qué? Porque como el modelo económico se transformó, los requerimientos del mercado laboral están asociados a ese tipo de adiestramiento y de profesión. Y vuelvo. ¿Cuáles son las profesiones del mundo de vista tecnológico y digital que la gente requiere, aspira? 5 fundamentales. Inteligencia artificial. Ciberseguridad, voy a hablar de ella. Blockchain, Big Data, Internet de las cosas. Pueden haber otros componentes y lo voy a ir desglosando para que ustedes vean cómo el mundo digital no solo es una expresión del siglo XXI, sino que nos ha conectado con un ámbito inimaginable. Inteligencia artificial. Para que ustedes tengan una idea de la importancia desde el punto de vista económico que representa la inteligencia artificial, este año representó, desde el punto de vista económico, 19.9 billones de dólares. Pero hacia el año 2030, eso va a representar el 3.2% del PIB del mundo. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa porque los modelos económicos se transformaron de tal manera que ya la inteligencia artificial juega un rol determinante. Segundo punto. Ciberseguridad. Bueno, estadísticamente, en el mundo, cada 14 segundos hay un intento de ataque a una estructura tecnológica. Y en el caso de la República Dominicana, solo el año pasado, entre los ataques al sector privado y público, 1.000 millones de intentos de penetración. Y la ciberseguridad es una especie de garantía de protección a los componentes fundamentales en el mundo tecnológico. ¿Qué pasa? Ustedes se sorprendieron hace 3 o 4 meses cuando vieron que un aeropuerto importante en España sufrió un apagón, que otros aeropuertos importantes en Europa fueron impactados. Bueno, por los componentes tecnológicos y la capacidad de penetración de unos demonios del siglo XXI que se llaman hackers. Que ellos tienen las destrezas tecnológicas, la formación para insertarse en el sistema
y afectar el funcionamiento efectivo. Otro componente, blockchain. Se presume que muchas actividades en el orden agropecuario y del desarrollo necesitan ese tipo de cadena. En el caso, aquí hay mucha gente que tiene experiencia en el sector aduanal, por ejemplo. ¿Qué pasaría si la cadena de frío, mediante la factibilidad de esos instrumentos tecnológicos, no nos garantiza que la producción de guineo en la línea, para incorporarse en un mercado europeo, necesita un sistema refrigerizado que lo conduzca a garantizarse que a su vez, en el tránsito entre la línea y Europa, el producto preserve los niveles de calidad indispensables? La Big Data. Para que ustedes tengan una idea, hay dos casos interesantísimos, que es el caso colombiano y mexicano, que demostraron, haciendo cálculos de datos, de cómo es posible garantizar la eficiencia en la distribución de las camas en los hospitales. ¿Por qué todo eso surge? Porque el mundo de la data ha transformado. La data hoy en día es el petróleo del siglo XXI. Lo doy como información. En la República Dominicana, 65% de la data, de toda la estructura del sector de la telefonía, es de origen chino. Por eso ustedes ven una profunda confrontación entre los intereses norteamericanos y chinos, en el caso de las telecomunicaciones, bajo el argumento fundamental de que, si bien es cierto, los norteamericanos tienen el legítimo derecho de entender que esta área de dominio, sus empresas van a tener mayor nivel de factibilidad, en el caso de los chinos tienen una competencia por el concepto de precio, porque el argumento que siempre se hace es que tienen precios más baratos. Pero miren, para que ustedes vean la importancia de la data en este mundo totalmente digital y tecnológico. Los que están aquí y han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos conocen un sistema que se llama Target. Es una compañía de compras a gran escala. Bueno, para que ustedes vean la importancia de la data y cómo el mundo tecnológico transforma las sociedades, Target tiene un tema en el Tribunal Constitucional en los Estados Unidos, porque se determinó que Target hizo un cálculo estadístico y garantizó que el flujo de mujeres entre 18 y 25 años que asistían a Target tenían una potencialidad de quedar embarazadas. Y las personas que eran socias de Target extrañamente recibían en sus correos información sobre compota, pamper, leche. Y decían, ¿qué está pasando aquí? Que yo no estoy en condiciones de recibir este tipo de información y sí llegó. Porque hay un componente que se llama algoritmo, que fue muy famoso el concepto en el marco de una competencia política en la República Dominicana hace un tiempo. Pero ese es un cálculo de relación estrictamente aritmética y por vía de consecuencia le da la facultad a una persona que, con el acceso a la data, a la información privada, ¿usted sabe qué porcentaje en el caso de la compañía Target aceptaron? 80%. A las mujeres que le enviaban información respecto al tema de embarazo, de comida para niños, terminaron embarazadas. Porque hicieron un cálculo sobre la base de la data